Uno de los grandes temas de la filosofía es sin duda el tema de la comunidad, la problemática de lo común. ¿Qué es lo común? Estar en común o aquello que nos reúne es mucho más que un estar juntos, es mucho más lo común que algo que tiene que ver con una coyuntura momentánea. Por eso quería traer hoy a un pensador italiano, a un filósofo italiano llamado Roberto Espósito, que hace un par de años, hará unos 15 años, publicó un libro llamado Comunitas, con dos M's, Origen y Destino de la Comunidad. Quería reflexionar junto con Espósito y a partir de Espósito a propósito de qué se encierra allí en lo común, en lo comunitario, en la palabra comunidad. Porque creo que pensar lo común es en definitiva, o nos puede llevar a pensar algunas cuestiones que tienen que ver con esto que hoy nos está pasando, digo a nivel global con la pandemia, pero a nivel local también. Si vamos a la etimología del término latino comunitas, ¿no? El primer, de donde deriva la palabra comunidad, el primer significado que los diccionarios registran del sustantivo comunitas y del adjetivo correspondiente comunis es el que toma su significado por oposición a lo que es propio. Esto ya es algo curioso, porque la comunitas, lo común, ese adjetivo latín communis, designan justamente y paradójicamente lo que no es propio. Lo que empieza allí donde lo propio termina. Es decir, la comunidad en primer lugar señalaría un lugar antes que de identidades, antes que de identificaciones. Si lo que tenemos en común es que somos todos peronistas, lo que tenemos en común es que somos todos hinchas de Boca. No, la comunidad designa, en primer lugar, o lo común en esta etimología del latín, designa lo que no es propio. Lo que empieza allí, donde lo propio, lo más personal, lo de uno, termina. Esto ya es paradójico, ¿no? Justamente, si seguimos con este razonamiento, lo propio aquí no tiene que ver con lo común, o al menos con lo común entendido como lo comunitario. ¿Y en qué sentido? Uno podría decir, lo comunitario es lo que concierne a más de uno, a muchos o a todos. Y por lo tanto, tiene que ver con eso público. Entonces, lo común es algo público, pero que no es de uno, ni es de todos rápidamente identificable, ¿no? Justamente pensamos acá, lo común no como una sumatoria de identidades, como yo decía recién, no sé, soy argentino, hincha de Boca, empiezo a sumar de identidades políticas, culturales, etcétera, etcétera. No, justamente, designaría lo común aquello justamente que no es propio y que empieza allí donde mi identidad comienza a no tener nada que ver con la identidad de los otros, de las otras, ¿no? Esta es una primera acepción paradójica de lo común. Si vamos a un segundo sentido que anida en la palabra comunidad, tiene que ver justamente con una palabrita que está dentro de comunitas, que es el término munus, ¿no? Y el munus designaba en latín un tributo, una obligación, un dar, un deber. Es decir, lo que señala ese munus que está dentro de la comunidad es justamente la obligación, el tributo al que estamos sujetos en tanto integrantes o miembros de una comunidad. Entonces hablamos de lo común, justamente como lo que paradójicamente señala no tener nada en común, pero al mismo tiempo la palabra comunidad nos dice que tenemos una obligación con aquellos que no tenemos nada en común. Y esto es muy interesante, porque acá nos lleva justamente al centro de lo que yo quería traer. A propósito de pensar en la palabra comunidad en su etimología. ¿Qué cosas tienen en común entonces? ¿Qué cosas tienen en común entonces los miembros de una comunidad? Lo que tienen en común, aquellos que nada tienen en común, quizás yo no tenga nada que ver con mi vecino o con mi vecina de aquí del edificio, porque no votamos a los mismos partidos políticos, no tenemos las mismas identidades, no pensamos igual,
un montón de cuestiones con las que no me identificaría jamás, ni mis vecinos de este barrio se identificarían conmigo, desde luego. Pero lo que no tienen en común, justamente, es aquello que anida en el centro de la comunidad. Y lo que tienen en común, lo que tenemos en común, es una obligación, un darnos a los otros, una carga, es decir, un cuidado. ¿Les suena la salud como un cuidado común? No, me suena la salud. ¿Cómo es? Yo no tengo nada en común con estos vecinos y vecinas que circunstancialmente me toca compartir este lugar geográfico en este momento de mi vida. Pero hay algo en común, hay una carga que tenemos en común. Por lo tanto, el sujeto de lo común es aquel, nos dice Roberto Espósito, que comparte una carga, un encargo con los otros integrantes de la comunidad. Esa carga, ese encargo, tiene que ver, ni más ni menos, que con el cuidado de la vida. Porque la vida es, efectivamente, un bien único, irreemplazable, inalienable. Por lo tanto, comunidad, comunitas, es justamente, o designa un conjunto de personas a las que no los une ni una propiedad, ni una identidad, sino justamente un deber. Ese deber, esa obligación, ese cuidado para el otro, para la otra, para el otro, ese cuidado para aquel que irremediablemente es lo otro de mí y lo será por siempre, y ni siquiera debería yo querer que se identifique conmigo, pero debería cuidar y honrar esa deuda originaria de ese munus que me lleva justamente a cumplir con una obligación, que es la obligación de la comunidad. Por eso la comunidad no es en este sentido, insisto, una propiedad, una pertenencia de un determinado grupo específico o un sector político, cultural, identitario, económico. La comunidad es, por el contrario, un deber, un darse, una obligación para con los otros. Es no lo propio, sino lo impropio lo que caracteriza a la comunidad. Por eso la comunidad es tan frágil y se puede violentar y se violenta en cualquier momento. Cuando aquellos que tienen el poder económico ejercen justamente sus privilegios por encima del resto. Porque efectivamente allí se identifica una clase, un sector, y niega al resto. Por eso la comunidad no es un modo de ser del sujeto individual. La comunidad es la condición de posibilidad para la realización colectiva. La comunidad es un vacío, por eso hay que cuidarla. Por eso la comunidad, efectivamente, es un vacío, pero un vacío lleno de sentido, de un sentido que nos obliga, que nos dispone para con los otros, que nos pone siempre en un lugar de cuidado, de cura, digámoslo, ¿no? ¿Qué es el curador de una obra de arte? ¿Qué es el curador de una muestra? ¿No? Es alguien que dispone esa muestra para la mirada de los otros y que preserva un acervo cultural. Bueno, la comunidad también hay que pensarla a partir de la figura del cuidado y de un curador, de un, efectivamente, alguien que toma decisiones para cuidar al conjunto, para cuidar a los que quizás no tienen nada en común y sin embargo tienen un deber, justamente el de perseverar en este cuidado, el de perseverar en esta cura. Por eso la comunidad, insisto, no es una sumatoria de intereses. Y por eso el Papa Francisco dijo, y lo reiteró ayer el presidente, nadie se salva solo. Y allí no solo hay una indicación que tiene que ver con un llamado a la solidaridad, hay algo mucho más profundo, que efectivamente decía Francisco y que decía ayer el presidente de la Nación, y tiene que ver con la fragilidad constitutiva de lo comunitario, que trasciende lo político, lo partidario, lo sectorial. En este sentido, la comunidad es ese lugar que nos obliga al cuidado de los otros y de nosotros mismos, porque es un lugar de extrema fragilidad. Por eso nadie se salva solo. Y si no llevamos adelante esto, que parece tan simple y no lo es, podremos vivir en una sociedad, pero no viviremos en una comunidad, viviremos entre caníbales.